Bueno, vamos a iniciar. Yo lo acompaño y ahí ya las preguntas que ya comienzo. Bueno, yo quisiera primero darles las gracias por estar aquí en esta conferencia de prensa de los martes y decirles que el día de mañana en la comisión permanente vamos a plantear como asunto de obvia y urgente resolución la comparecencia de los integrantes del Gabinete de Seguridad Pública. Primero porque el problema de inseguridad en México ha sido un tema que se viene agravando considerablemente en los últimos meses. Los últimos 2 sexenios panistas, la lucha contra el crimen organizado se insertó en la agenda del gobierno como tarea prioritaria, pero sin coordinación, sin plan, sin ninguna estrategia definida. Y lo mismo está ocurriendo ahora. Es una estrategia totalmente inexistente. La idea de que comparezca el Gabinete de Seguridad Pública a la Comisión Permanente es con el propósito de que nos muestren, nos digan, nos informen al Congreso mexicano en qué consiste la estrategia contra la delincuencia organizada. La violencia ha hecho del crimen organizado un fenómeno emergente que se ha integrado a la agenda del gobierno. Por eso, a últimas fechas, cuando Peña Nieto declaró que en México la inseguridad iba a la baja, con la captura de algunos jefes del narco, sin embargo, nosotros creemos que la terca realidad nos dice otra cosa. Vamos a plantear también y exigir se aclare lo que ayer sucedió en Michoacán, en Los Reyes, porque obviamente esto demuestra que los dueños de las regiones y las plazas son los cárteles, que no hay control institucional, que no hay vigilancia institucional y que están a merced de los delincuentes, los pobladores y ciudadanos. Es una mentira lo que dice Gobernación, el señor Chong, que va a la baja la inseguridad, que hoy hay coordinación. Nos está mintiendo Chong, le está mintiendo al pueblo de México, y por eso debe de comparecer al Congreso. No es cierto que esté bajando la inseguridad, y tampoco es cierto que solo sea un problema de percepción. El gobierno de Peña Nieto está diciendo que la inseguridad solo es un problema de percepción, y nosotros decimos que está equivocado. El día de ayer, con la tragedia de Los Reyes, se pone en evidencia que nos están mintiendo y que la inseguridad sigue en todos los estados del país. Por eso la comparecencia del Gabinete de Seguridad Pública, porque creemos que no hay estrategia y que el hecho de haber detenido al líder Z40 no debe engolosinarlos, porque ya fue sustituido y ahora no se está previendo la violencia que se desatará en todos estos lugares. También estamos pidiendo la comparecencia de este Gabinete de Seguridad Pública
para tocar un tema que está lastimando al país: los desplazamientos, la extorsión, el derecho de piso, los secuestros y en las últimas semanas las desapariciones masivas, como son los 12 jóvenes del Bar Givens, 2 familias completas en Morelos, un grupo de jóvenes llevados con engaños por el PRI al municipio de Álamos en Veracruz, 32 músicos gruperos que viajaban a Tlaxcala. Están presentándose desapariciones masivas y el gobierno no es capaz de dar una explicación creíble porque no hay una estrategia de combate a la violencia y a la inseguridad pública. Por esa razón, nosotros vamos a plantear este punto de acuerdo para la comparecencia del Gabinete de Seguridad Pública del señor Peña Nieto, que, repito, solo son exposiciones mediáticas sin ningún resultado. También vamos a presentar un punto de acuerdo para que nos expliquen en qué consiste esta otra cruzada contra la informalidad, contra el trabajo informal, porque nos parece una vacilada lo que ayer se hizo, el reconocer que hay 28 millones de mexicanos en la informalidad y que van a atender todos los gobiernos de los estados, municipales, el gobierno federal, las instituciones, todos en su conjunto van a atender 200,000 de los 38 millones. No es más que otra vacilada, gastaron más en la escenografía, en el acarreo de gobernadores, en el acarreo de invitados, gastaron más que lo que pretenden hacer. Es decir, es solo publicidad, creen que con publicidad van a lograr que el país pueda prosperar. Nosotros también estamos planteando el día de mañana una posición muy firme sobre la reforma energética. Como grupo parlamentario, obviamente estamos observando cómo el gobierno y las principales firmas transnacionales están financiando toda una campaña publicitaria para generar desconcierto y confusión sobre las bondades de la privatización. Es totalmente maniqueo el abuso de medios de comunicación masiva para vender ilusiones y vender espejitos a los mexicanos. Nosotros vamos a dar la lucha, vamos a acompañar los esfuerzos de todas las organizaciones que están en contra de la privatización y vamos a dar argumentos serios en el debate de los próximos meses. Estoy informado que querrán meter la iniciativa de reforma energética en la segunda semana de agosto. Me parece que es una equivocación en un periodo extraordinario. En la permanente o en el periodo querrán tratar la reforma financiera, que es otra argucia y es un instrumento jurídico que beneficia a los banqueros y a las instituciones financieras, pero perjudica al pueblo. Pero vamos a estar preparados, porque estamos observando toda una embestida mediática en contra de quienes asumimos una posición seria de respaldo al petróleo y que estamos en contra de la privatización. Es grave lo que está pasando en el país, aunque también estamos conscientes que la lucha no va a darse entre curules, en escaños. Van a presentar la iniciativa en el Senado porque les garantizan mayor control, pero no se dan cuenta que la lucha se va a dar en las calles, en la ciudadanía, de manera pacífica, porque hay indignación de millones de mexicanos. También hay quienes están apoyando porque están confundidos y porque están
orientados por los argumentos de la derecha, pero en todo caso vamos a confrontarlos y vamos a hacer una campaña informativa, los diputados de Movimiento Ciudadano en todo el país, para expresarles lo que está pasando en el fondo con este propósito privatizador del principal recurso de México, que es el petróleo. Eso es lo que quería comentar. Ricardo también tenía algunos comentarios y si quieren enseguida, él va a abundar sobre la reforma energética y enseguida, si hay alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Ya estamos en los noticiarios. Si me permite, Adolfo, ¿Cómo? también preguntarles precisamente sobre este tema de la inseguridad. Parece que a Janet Napolitano la van a llevar a hacer un recorrido por Tamaulipas para que vean que sí se está trabajando en este tema de inseguridad en México. Y bueno, pues se publica también hoy que al responsable de la Policía Federal lo asaltaron en una carretera allá por Chalco y le pusieron tremenda golpiza. A ver, se les quitará esta imagen de que solamente es la percepción ciudadana la que dice que la delincuencia está arreciando, y ustedes le preguntarían también al Gabinete de Seguridad cuáles fueron los temas que trataron realmente con la exfuncionaria. Sí, la inseguridad pública en México está creciendo de manera notable. No es un problema de percepción como lo cree el gobierno, es un problema real que está suscitándose en muchas regiones del país. Y uno de los temas que vamos a plantear con la comparecencia del Gabinete de Seguridad es preguntarle a los secretarios de la Defensa y al secretario de Marina a qué fueron a Estados Unidos, qué negociaron, fueron a entregar más soberanía del país o qué planes y programas firmaron. Todo lo que pasa en la política internacional debe estar enterado el Congreso mexicano. El Senado de la República y el Congreso mexicano son los facultados para revisar planes, programas, convenios, tratados que firmen los secretarios de Estado a nombre del gobierno mexicano en otro país o con un país extranjero. Hasta ahora han sido boletines escuetos los que han informado el secretario de la Defensa y el secretario de Marina. Y yo les diría que es equivocada la propia actitud del gobierno mexicano, que es muy lacaya, porque la señora Janet Napolitano ya renunció, ya se va, y le van a mostrar un paraíso que no existe. Pero además, ¿qué le van a informar a ella? ¿Para qué mostrarse tan lambiscones? Chong, ¿para qué se muestra tan lambiscón de Napolitano si no gana nada? Son unos lambiscones que están queriendo quedar bien con todos ellos. Entonces, el problema del país es grave, porque ayer o hace 2 días también mataron a un presidente municipal, el propio jefe de seguridad pública de la policía, y este problema que se dio con Darío Chacón, comisario de la PFP, en la carretera México-Cuernavaca, pues habla muy claro de que la inseguridad está a flor de piel y que no es cierto que haya disminuido y tampoco es cierto que combatiéndola con spot y con periodicazos se vaya a resolver el problema de la inseguridad. No, yo me gustaría tener un gobierno digno, no lo hay, es un gobierno lambiscón, el de Peña Nieto, y es un gobierno pusilánime, que no está dando resultados, y que como el anuncio de ayer fue una vacilada, reconocer que hay 28 millones de informales y que su meta es meter a la formalidad a 200,000, pues es una ofensa para los mexicanos y es una burla para todos los ciudadanos de este país. Sí, diputado, ¿a quién van a mandar o quién van a pedir que comparezca por el tema de la informalidad? Porque no nos dijo a quién va a dirigir. Al secretario de Economía, al secretario de Hacienda y al secretario de Trabajo. Y tengo 2 preguntas, bueno, más bien Ese es el que se encarga de estos temas, que repito, no dicen ni cómo ni nada, es un anuncio más, es publicidad, pero no hay nada que pueda garantizar que sea verdad lo que están diciendo, es simplemente para
un poco atenuar los efectos de la caída del gobierno en la opinión pública, porque es un fracaso el gobierno, porque no está haciendo nada y porque solo son declaraciones y tarea mediática, publicidad y publicidad, pero no hay nada concreto en el país que pueda decirse que está atendiendo los principales problemas de la nación. Y también me gustaría su opinión con relación a lo de la unidad de fiscalización del IFE, que dice que más de 12 millones de pesos se fueron para apoyar a Morena, que le dieron de presupuesto a López Obrador para su campaña. Ese es por un lado. Y por otro lado, que ahora el PRD va a tener que pagar la multa que le correspondería a Andrés Manuel por el plantón en Reforma. Gracias. Sí, bueno, lo del tema del IFE, Ricardo se lo comenta, que es el consejero del grupo parlamentario en el IFE, y en el tema del PRD no le puedo contestar por ellos, será ellos los que resuelvan y los que digan sobre la multa, pero Ricardo le comenta eso. Sí, bueno, nosotros cuestionamos el dictamen de Alfredo Pristalinas, que es el principal soldado del PRI en el IFE, el titular de la unidad de fiscalización, y una vez que regresaron el dictamen, salieron con la gran concesión de quitar el tema de Morena, que era parte de las multas, pero la verdad, como lo dijimos y lo hemos sostenido, el dictamen de la unidad de fiscalización del IFE es un dictamen parcial, encubridor, inconstitucional y totalmente irracional. Además, hemos señalado que lo que imperó no fue el prorrateo del PRI, sino el PRI-rateo, porque fue escandaloso que candidatos del PRI de estados como Baja California o Coahuila o Yucatán les prorratearon o priratearon los gastos del Estadio Azteca del cierre de campaña de Enrique Peña Nieto. Es decir, la verdad es el dictamen más corrupto y absurdo que ha habido en la historia electoral del país, y no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre, porque Alfredo Pristalinas presenta el dictamen, pero 7 consejeros del PRI, 7 consejeros del IFE, porque son del PRI realmente, votaron este dictamen. Solamente Alfredo Figueroa votó en contra. ¿Y qué está pasando ahora? Esto es muy importante. Con tal de que Peña Nieto no violara los topes de campaña, lo distribuyeron entre las campañas de diputados y senadores, de tal manera que hay cuando menos 103 diputados federales del PRI que están en funciones y del Verde que violaron los topes de gastos de campaña. Esto es verdaderamente una ofensa al Poder Legislativo, que una más de una quinta parte de sus integrantes sean violadores de los topes de gastos de campaña. Yo creo que muchos simplemente apechugaron para que Peña Nieto no violara los topes de campaña, pero sí, ahora que lo comenta usted y aprovechando este dictamen, es infame, y por eso el tema del IFE tiene que resolverse a profundidad, ahora que salgan 3 consejeros electorales y el propio Leonardo Valdés, y aparte del consejero que falta, es decir, habrían 5 nuevos consejeros, entre ellos el consejero presidente del IFE. Diputado, le quiero preguntar, en el caso de la reforma energética, si ya entiendo Andrés Manuel llamó a una movilización para septiembre, si podrían unirse con Marcelo Ebrard, que ahora ya también le dio por defender el petróleo, si podrían unirse con el PRD o van a ir por vías separadas. Gracias. Mire, es muy importante esta pregunta, como todas. Nosotros estimamos que la reforma energética que pretende Peña Nieto perjudica a los ciudadanos. Debemos comenzar por decir que nosotros estamos planteando posibles escenarios que la contrarreforma energética del gobierno de Peña Nieto y del PAN pueden proponer. Son posibles porque hasta el momento se ha mantenido de manera deliberada una estrategia para ocultar la información. Esto obedece a que el gabinete de Peña Nieto sabe que si hubiera un debate real,
quedaría claro que los cambios que propone solo favorecen a unos cuantos a costa de los grandes perjuicios para la sociedad. ¿Cuáles son las posibles vías? ¿Qué es posible que quieran hacer? La iniciativa, estamos enterados por información confidencial, buscará vender capital de Pemex, vender reservas petroleras. A ambas cabe mencionar que estas acciones requieren cambios constitucionales, por lo que se las ingeniarán para hacerlo de manera disfrazada. Se ha hablado de que las empresas extranjeras venderán a precios de mercado los bloques de petróleo al gobierno. Nos preguntamos, ¿acaso lo anterior no las hace dueñas al forzar al Estado a comprárselas? Como posible vía también se encuentra continuar con la privatización a través de asociaciones, donde la estrategia consiste en administrar de manera deficiente una planta o instalación industrial, reduciendo su valor económico. Posteriormente se realiza una asociación por la que ni siquiera se efectúa un pago para el gobierno, simplemente se traspasa la administración, haciendo que las ganancias sean para terceros y no para el Estado. Como ejemplo, se puede observar como avanzada lo sucedido en el complejo petroquímico Pajaritos con Mexiquem y el caso de Mexicana de Lubricantes. Miren, es tan grave esto que nos preguntamos cuánto aporta Pemex y cuánto las empresas privadas a los ingresos del país. Pemex aporta entre el 35 y 40% de la recaudación fiscal de nuestro país. En el 2012 la paraestatal pagó un monto total de 901,876 millones de pesos, cifra 3 puntos superior a la cantidad del 2011. Esto representó el 55% de sus ventas totales y el 99% de la utilidad de operación. En contraste, el impuesto sobre la renta que pagaron todas las empresas del país fue solo de 288,300 millones de pesos, es decir, menos de la tercera parte de lo que pagó Pemex. Las empresas privadas en México no pagan impuestos. Pemex paga más del triple de lo que pagan el impuesto sobre la renta todas las empresas privadas del país, en gran medida porque existen numerosos mecanismos que en contubernios con funcionarios del SAT permiten a los grandes consorcios no pagar impuestos. Si Petróleos Mexicanos se vuelve privado, seguramente aplicarán las mismas estrategias para no pagar impuestos. ¿Con el dinero de quién se llenará el boquete fiscal que esto ocasione? Por supuesto, con dinero de los mexicanos. Por eso están al mismo tiempo impulsando la reforma fiscal de manera simultánea, pese al costo político. Por eso es una mentira que vaya a haber gasolina más barata, que vaya a haber más empleo, porque van a subir los impuestos y a disminuir los servicios, sin duda. Es decir, los mexicanos no vamos a recibir ningún beneficio de la privatización, ninguno. Y por esa razón, si se privatiza la paraestatal, subirán más impuestos y disminuirán los servicios y el gasto social. Los terceros solo actuarán en su favor. El pretender que los capitales privados se hagan cargo del sector ignora que los inversionistas actuarían exclusivamente en su propio interés, descuidando objetivos de interés nacional como el abasto de energía, precios competitivos o el desarrollo de proveedores nacionales. El modelo brasileño que tanto utilizan ha sido criticado por las corrientes neoliberales, ya que no obtiene la mayor cantidad de ganancia que podría, la cual se debe a que como empresa pública no tan solo piensa en la máxima utilidad, sino en el beneficio de la gente. Nosotros tenemos dos ejemplos, la banca y telecomunicaciones. Las privatizaciones en nuestro país se han traducido en precios más altos al consumidor y mayor concentración del ingreso en una pequeña élite. Como ejemplo tenemos la banca y la telefonía. Queremos ser ahora, además de uno de los países con los más altos costos en telefonía y comisiones bancarias, el que más pague por los derivados del petróleo. Estamos dispuestos a que aumenten los impuestos y disminuyan los servicios tan solo para que ahora exista un slim o una descarga petrolero. Poder a extranjeros. Adicionalmente, los recursos energéticos componen uno de los sectores más importantes a nivel estratégico y económico de cualquier país y resulta de suma gravedad permitir que pertenezcan a extranjeros. Nosotros
queremos decirles que sí vamos a respaldar las iniciativas que estén en contra de la privatización. Sí vamos a respaldar el llamado de Andrés Manuel López Obrador, sí vamos a caminar con todos los sectores que defiendan estas posiciones y que no vamos a aceptar ni aprobar ninguna iniciativa que pretenda privatizar al petróleo y tampoco que aumente los impuestos en ningún tipo o en ninguna rubro de nuevos impuestos o de los que ya existen. Por eso sí es grave lo que está pasando, más inseguridad, más desempleo y ahora se amenaza con más impuestos y entregar el petróleo a los extranjeros y a los nacionales que constituyen una minoría y que no creo que sea conveniente para el país. Preguntarle su opinión acerca de la encuesta que difundió el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara y la respuesta también que da el presidente de la mesa directiva en el sentido de que él va a investigar por qué andan tan acomedidos los estudiosos de ese centro. Sí, bueno, la Cámara de Diputados realizó un sondeo para conocer la opinión de la ciudadanía sobre esta reforma privatizadora de Pemex. Es una institución, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados no puede descalificarse a priori ni puede descalificarse porque no nos gusta un resultado de una opinión que ellos levantaron con métodos científicos. Finalmente todos tenemos que asumirla como cierta porque son los que nos nutren información. No se vale que si no nos gusta el resultado de la encuesta sea descalificada. No, yo creo que tiene razón el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados que levantó esta encuesta el 6 y 7 de julio. Y en este ejercicio, los que participaron, los ciudadanos que participaron, merecen todo el respeto de todos. ¿Qué es lo que sucede? Es que el reflejo del resultado de la encuesta es lo que estamos afirmando. La mayoría de los mexicanos está en contra de la privatización. La mayoría de los mexicanos sabe que ninguna privatización le ha sido de utilidad. La mayoría de los mexicanos sabe que al haberse privatizado Telmex, que haberse privatizado la banca, que haberse privatizado otros servicios, lo que provocó fue mayor encarecimiento, más altas las tarifas de los servicios o más altos las contraprestaciones de los mismos. Entonces, me parece que el resultado es correcto y debe de respetarse por todos los ciudadanos y los diputados, fundamentalmente porque es una institución que paga la Cámara de Diputados, que está al servicio de la Cámara de Diputados y que el documento da simple y sencillamente un resultado de uno de los estudios que realiza de manera permanente este centro de estudios. Pero si se hiciera por cualquier otra institución o por una encuestadora privada o una empresa privada, resultaría igual. Hay una gran inconformidad de la mayoría de los mexicanos por la privatización, por más que insistan en publicidad engañosa, por más que insistan en publicidad vendevidrios, por más que insistan en la publicidad esta de engañabobos de que con la privatización van a crear más empleos, a gasolinas más baratas, no han sido capaces de crear una refinería, mucho menos con este engaño que ahora es contradictorio. Por esa razón, nosotros creemos que ya está la avanzada de la derecha como buitres sobre el petróleo mexicano. Y esa avanzada la compone el PRI y el PAN. El PAN y el PRI que están totalmente coludidos con este propósito porque encabezan grandes sectores, pertenecen grandes sectores a estos partidos que son pequeñas élites económicas que están frotándose las manos de manera codiciosa
para quedarse con el único recurso que tiene México para salir adelante, que es el petróleo. Nosotros vamos a combatirlos y con razones y argumentos vamos a frenar esta embestida contra el único recurso que México tiene para salir adelante. Diputado, sabemos que Pemex, así como diferentes paraestatales, para justificar la privatización desde hace tiempo, les han reducido los presupuestos. Sí. Por otro lado, se ha de alguna manera reducido también la infraestructura, no hay petroquímicas, no hay refinerías. Mi pregunta concreta es, ustedes como Movimiento Ciudadano y toda la izquierda en la Cámara, ¿estarían dispuestos a empujar iniciativas para revisar a fondo toda la gran corrupción que se ha dado de empresas, contratistas nacionales e internacionales en Pemex? Sí, claro que sí. Nosotros hemos dicho que pareciera ser ya adelantado el compromiso y firmado con el extranjero, fundamentalmente con las empresas de petroleras más importantes del mundo, de privatizar no solo los complejos petroquímicos, sino las concesiones de distribución y almacenamiento de gas natural y la mayoría de los contratos de obra y suministro por extranjeros. En efecto, no solo esta falta de recursos que usted comenta que le han quitado a Pemex de manera deliberada, sino el desmembramiento constante del control operativo de Pemex, que ha abierto la puerta también a la privatización. Mire, se ha cedido la dirección y administración de grandes proyectos como Cantarell a través de contratos de servicios múltiples y se ha entregado la explotación de Burgos y Xicontepec, y por medio de contratos para el mantenimiento de ductos se ha perdido injerencia en exploración y producción. Por eso nosotros creemos que no podemos permitir esta embestida privatizadora, y la falta de inversión de la paraestatal, como usted bien lo apunta, se debe a la dependencia tan alta de el sistema de Pemex al sistema fiscal que lo ata, lo cual lo obliga a una carga tributaria del 56% sobre ingresos brutos, colocándola en el primer lugar de impuestos que paga una empresa petrolera en el mundo, a diferencia del 30% del impuesto sobre la renta sobre ingresos netos que paga cualquier empresa de la iniciativa privada. Por eso nosotros creemos que no hay necesidad de una reforma fiscal. Es necesario dividir las operaciones de Pemex en dos rubros: lo que hasta ahora se grava a una tasa alta de impuestos que le permite al sistema tributario obtener ganancias, esa puede permanecer así, o los ingresos derivados de inversión nueva, que se les aplicaría un régimen fiscal normal para que puedan pagar los recursos contratados para la realización de dicha inversión. Los proyectos realizados a partir de la reforma deben seguir una lógica de inversión rentable que les permite una visión de rentabilidad a largo plazo, pero nunca estaremos de acuerdo con la privatización. El pretender que los capitales privados se hagan a cargo del sector ignora que los inversionistas actuarían exclusivamente en su propio interés, descuidando, repito, los objetivos del interés nacional, como abasto de energía, los precios competitivos de los que me refería, o el desarrollo de proveedores nacionales, incluso el pago de impuestos. Es muy grave lo que está pasando, y es tan sencillo como ver el resto del mundo. Esta es quizás la principal movilización que nos va a unificar a todos los sectores del país. El gobierno se equivoca, el gobierno está minimizando los efectos de una movilización, el gobierno nos ningunea, el gobierno cree que con tener el control de algunos medios de comunicación hará lo que hizo el 2012 al robarse la presidencia y al comprar la presidencia. Hoy se equivocan. Este tema va a ser de enorme repercusión. No tienen idea de lo que puede provocar en la movilización ciudadana libre y pacífica del país. Yo quiero preguntar un par de cosas. Dices, Ricardo, que
Movimiento Ciudadano se sumará a todo lo que se oponga a Pemex. No nos dijiste No, claramente a la privatización. a la privatización de Pemex. No nos dijiste claramente si será junto con el PRD, junto con el movimiento que llame Marcelo Ebrard, junto con quién, y todos ustedes los veremos en la calle, a ti, a Ebrard, Sí. a Andrés Manuel, a Zambrano, a todos marchando juntos, no sé, eso no nos lo contestaste claramente. Yo quisiera insistirles en la pregunta de Eli Rodríguez sobre el asunto de Morena y de esto que salió en el Consejo General del IFE, de si ustedes como integrantes de Movimiento Ciudadano y más tú, Ricardo, cercano a Andrés Manuel, dinero de la campaña se fue para la organización o para la operación de Morena, que era asociación pública, sigue siendo hasta el momento. Y la última pregunta, si me lo permites, hay legisladores que ya hablan de que para enero o marzo, cuando el IFE le entregue el registro a Morena como partido, pues ya están alistando la octava bancada aquí. ¿Tú qué sabes de esto y si tú encabezarías esa bancada? No, mira, creo que ya aclaró Ricardo de que esa parte de la multa de Morena salió, que no lo metieron al final. Entonces es un tema que no existe. Bueno, a ver, Ricardo, usted coméntelo. No se consideró objeto de multa, porque Fue para no Morena. se esa es la desvió, pregunta. se apoyó con Repaps, que es una figura que permite la ley a promotores del voto que trabajaron para la campaña de Andrés Manuel y para las campañas a diputados federales y senadores que eran de Morena, como eran también de otras asociaciones civiles, pero no se acreditó que eso fuera una desviación. Es como cualquier ciudadano que participa en una campaña. Eso no lo querían aplicar, es cierto, pero a partir de la lucha que dimos fue de las cosas que quitaron y finalmente nos dejaron todo lo demás, que es una multa, insisto, absurda y arbitraria. Bueno, yo les contesto las siguientes. Miren, yo en lo personal no hemos definido el grupo parlamentario cuál posición vamos a asumir, pero de manera personal, yo como coordinador o como diputado surgido del movimiento progresista, sí voy a estar en la calle. Voy a defender aquí en las curules, en la tribuna, esta reforma privatizadora, voy a atacar, voy a estar en contra de esta reforma privatizadora con argumentos. Voy a usar la tribuna en mi condición de diputado y también estaré en la calle, al lado de los ciudadanos defendiendo el petróleo. Y sobre el futuro de la bancada de Morena, yo le podría decir que no hemos platicado nada. Yo de manera personal, usted lo sabe y lo saben todos los periodistas, mi vinculación con Andrés Manuel López Obrador y que nunca lo voy a traicionar. Voy a estar donde esté él, independientemente de si tengo o no una posición política o un cargo. Voy a estar con él porque nosotros luchamos por ideales, por principios, no luchamos por cargos, ni menos por dinero. Entonces, yo le puedo decir que de manera personal, nadie lo niega, lo he dicho en muchas ocasiones, yo soy fundador de Morena, soy miembro del Consejo Consultivo de Morena, electo de manera libre. Me eligieron, fui el sexto más votado en el Consejo Consultivo de Morena. Entonces, no les he mentido a nadie y he agradecido siempre que Movimiento Ciudadano, por la coyuntura, me haya permitido coordinar el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano al que le tengo reconocimiento y respeto, pero este tema no se ha comentado en el seno del grupo y yo creo que se va a mantener el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, que es lo que yo veo, avisoro, porque hay gente realmente muy comprometida con Movimiento Ciudadano que yo reconozco y respeto. Uno de ellos es el vicecoordinador Ricardo Mejía, que es un estupendo cuadro, es un buen legislador y es una gente formada en Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. A Fernando. Monreal Mejía. Yo solo solicitarles un comentario. Dicen que a confesión de parte, relevo de pruebas, en el caso del connotado panista Luis Felipe Bravo Mena,
admite que su partido se ha convertido en una fuerza política de tribus salvajes, literalmente lo dijo, a las que ya no les interesan las instituciones. Es una declaración dura de Luis Felipe Bravo, es un dirigente panista que ha estado toda su vida ahí, yo respeto su expresión y es una reflexión, una declaración que debería ser discutida, analizada al interior de su partido. A nadie le sirve los partidos de la oposición divididos o fragmentados. A los únicos que le sirven son al gobierno, a los dictadores, a los reyesuelos, a esos les sirve, y a los gobiernos autoritarios como el de Peña Nieto. Pero yo creo que es más bien una reflexión al interior de su partido, y es una declaración ruda y que pone al desnudo lo que está pasando en este partido de Acción Nacional. Para combatir la informalidad, ¿también va a ser presentado mañana? Sí, también. Sí, son 3 puntos de acuerdo prácticamente. Y uno más que tengo desde hace mucho tiempo con el tema de los detectores moleculares, que es otro fraude a la nación y otro engaño, a través del cual se han procesado a muchos mexicanos con esta farsa, con este instrumento que se vendió a los mexicanos, sobre todo a los militares y a los gobiernos estatales a través de sus oficinas de seguridad pública, y que fue un gran negocio, tráfico de influencias, fraude, y que también en un punto de acuerdo vamos a plantear se aclare y se investigue, pero además se castigue a los responsables. Don Ricardo, ¿usted es el representante del Movimiento Ciudadano ante el IFE? Perdón. Del Poder Legislativo, consejero del Poder Legislativo ante el IFE. Ricardo Mejía es el representante del Poder Legislativo del Movimiento Ciudadano ante el IFE. Gracias. Muchas gracias.